un discurso mucho más radical que la FARC. Este discurso va a ser de orientación marxista-leninista pro-revolución cubana. O sea, va a buscar repetir en Colombia lo que se ha dado en Cuba. Y va a ser mucho más un grupo mucho más sanguinario, digamos, que lo que es la FARC. El ELN va a ser radical, patria o muerte. O sea, si tomamos el poder va a ser por las armas, no va a ser por diálogos. Por eso es muy difícil hacer un diálogo con el ELN. Fuera de eso, el accionar del ELN está en la ciudad, no en el campo. O sea, el fuerte de ellos va a ser la inteligencia militar, de alguna manera. Entonces, ellos van a estar metidos en las universidades, en los sindicatos, en las ciudades, en las mismas Fuerzas Armadas colombianas, en todo, aún en la misma iglesia. Ellos se van a camuflar. Entonces, va a ser mucho más fácil combatir la FARC que el ELN. Y el ELN va a implantar unas modalidades que se dieron en Cuba como ejecuciones. Sabemos que el ELN hizo una misión política como el señor Jesús Emilio Jaramillo, donde no van a tener piedad de nada. A diferencia de la FARC, dentro de sus principios está tomarse el poder, ya sea por las armas o como movimiento político. Por eso con la FARC se va a poder hacer varios intentos de diálogos, mientras que el ELN no se puede. ¿Me hago entender? Está clarito, o sea, porque es que el ELN va a querer implantar a las malas el modelo que se dio en Cuba. Esa es la segunda guerrilla que van a hacer en Colombia. Hay una tercera guerrilla, que es el Ejército Popular de Liberación, el EPL, que van a hacer en el año 1967. También va a ser inspirado por intelectuales, pero va a ser marxista-leninista. A ver, la FARC es inspirada en el marxismo-leninismo. El ELN es inspirado en el marxismo-leninista, pero pro-cubano. Y el EPL, para que entendamos las diferencias entre unos y otros, ¿sí? Y el ELN va a ser marxista-leninista, pero fiel a las ideas de Mao Zedong, a las ideas maoístas. El EPL se va a desmovilizar en el año 91. Se va a volver un movimiento político después de la constitución que tuvimos, que nos rige ahora, que fue la del 91, y después de la caída del muro de Berlín. Hasta ahora van cuántos partidos, cuántos movimientos guerrilleros. En el año 1970 van a ser un movimiento guerrillero que marcó mucho la historia de Colombia en los años 70 y 80. Este movimiento guerrillero ya no va a ser ni marxista ni leninista, ni pro-chavista, ni pro-cubano, ni maoísta, sino que no va a ser una guerrilla comunista, sino una guerrilla que va a buscar restaurar el orden democrático en Colombia, que para ellos ese orden ha sido trastocado, y ya les explico por qué. Entonces, y va a ser nacionalista, bolivarista, nacionalista, nada tiene que ver con el comunismo ni con las ideas de marxismo leninista, que va a ser el movimiento 19 de abril, el M19, el cual perteneció el exalcalde y ahora senador de Colombia, Petro, y personajes como, ¿quiénes más recuerdan que estén vivos?
Navarro Rojo. Y esta guerrilla va a ser especial porque va a ser prácticamente hijos o muchachos que vienen de las élites, que vienen de familias burguesas, digamos, que han, como Carlos Pizarro, por ejemplo, Álvaro Fayad, que vienen de tradición, que fueron descendientes de tradición política y de familias militares que han dominado este país. Entonces, ¿por qué nace esta guerrilla? Porque en el año 1970, ya en el último periodo del Frente Nacional, con el cual ya terminaba el acuerdo del Frente Nacional, en el año 1970 le toca el turno a los conservadores. A ver, de 1958 a 1972 fueron los liberales, de 1962 a 1966 fueron los conservadores, de 1966 a 1970 los liberales y del 70 al 74 los conservadores. Entonces a estas elecciones se va a presentar Misael Pastrana, padre del que fue presidente también Andrés Pastrana, y se va a presentar ¿recuerda padre Libardo? No, Gustavo Rojas Pinilla, con el movimiento de la ANAP, que es avalado por el Partido Conservador. Estas elecciones, dicen las malas lenguas, que la ganó o que llevaba la delantera Gustavo Rojas Pinilla, el movimiento de la ANAP. Pero hubo un momento en que hubo una falla de electricidad, algo así, y se cortó el sistema. Cuando regresó el sistema, dieron por ganador a Misael Pastrana Borrero. Entonces, el M-19 interpretó esto como un fraude electoral, como unas elecciones que fueron robadas a Gustavo Rojas Pinilla. ¿Recuerdan quién era Gustavo Rojas Pinilla? El que tomó el poder para buscar el país. Entonces, esta guerrilla del M-19 va a ser de extracción nacionalista y socialdemocrática. O sea, lo que ella va a buscar es instaurar de nuevo la democracia en el país. Esta guerrilla pues dio golpes muy certeros, digamos de alguna manera, donde se hizo sentir como la toma, el robo de la espada de Bolívar, el robo de las armas del Cantón Norte de las fuerzas militares, la toma de la embajada dominicana, donde secuestró casi todos los embajadores del país y logró llegar a un acuerdo. Ya por fin fue el fracaso que tuvo con la toma del Palacio de Justicia, donde ya el narcotráfico había entrado en el panorama nacional. Entonces, que fue ya prácticamente el fracaso que tuvo como guerrilla, y el último, digamos, la última acción que ellos hicieron fue el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado en el año 88. Ya en el año 89 ellos van a entregar las armas. Hay unos acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancur, comienzan con Belisario Betancur y terminan con el presidente Virgilio Barco, donde ellos van a entregar las armas, se van a conformar como movimiento político y donde van a jugar un papel muy, muy importante en la elaboración de la nueva Constitución colombiana. Ellos pedían varias cosas. Primero, que los alcaldes y los gobernadores fueran elegidos popularmente. Antes de 1988, los alcaldes de los pueblos eran elegidos por el gobernador y el gobernador era elegido por el presidente. Ya después de 1988, el pueblo ya tiene las elecciones populares de alcaldes y gobernadores. Y con eso ya va a empezar una nueva historia en la vida política de Colombia, donde
donde también va a surgir un movimiento estudiantil que no sé si recuerdan los más viejos como yo, que se va a llamar la Séptima Papeleta, impulsada por los estudiantes, donde se va a pedir una nueva constitución para el país, que era lo que buscó el 19. Y por eso, perdón, y por eso la caída, va a haber unos factores que van a hacer que la caída del muro de Berlín, o sea, de toda la cortina de hierro de los estados socialistas, y todo esto que se ha presentado en Colombia va a permitir desarrollar en Colombia una nueva constitución. En el año 91 se va a formar esa constitución, pero hay otra guerrilla. ¿Cuántos movimientos guerrilleros van? Van una quinta guerrilla que se llama el Quintilame, que es una guerrilla que no va a ser tampoco comunista ni nacionalista, sino netamente indígena. La recuperación del territorio de los pueblos indígenas, sobre todo en el Cauca. Se había acabado de presentar el asesinato de un sacerdote en Colombia indígena, que es el padre Álvaro Cuecho luchando por la recuperación de tierras. Y a raíz de ahí un movimiento guerrillero, y este movimiento guerrillero indígena, que su lucha va a ser movimiento, va a entregar las armas en el año 91. O sea que hay tres grupos guerrilleros que entregaron las armas. ¿Cuáles fueron? M19, el EPL. Queda la FARC y en el 85 va a haber unos acuerdos, digamos, con la FARC. El presidente Belisario Betancur en el 84 va a hacer unos acuerdos con la FARC. Esos acuerdos, en unión con el Partido Comunista de Colombia, va a formar un partido político que se va a llamar la Unión Patriótica. Este partido político va a tener en el escenario del país un papel muy importante. Van a ganar muchas gobernaciones, alcaldías, en fin, van como partido van a jugar un papel en las zonas más apartadas de Colombia, pero el partido prácticamente es exterminado por los grupos paramilitares. Y va a haber una nueva del 1980 al 93. Colombia va a vivir una nueva etapa de conflicto mucho más radicalizado. ¿Por qué? Porque va a surgir los carteles de la droga. Con Pablo Escobar, el cartel de Cali, bueno, muchos carteles. Y se va a comenzar una guerra del narcotráfico contra el Estado. Y el narcotráfico va a permear, digamos, todos los estamentos de la sociedad. Se va a infiltrar en todos, en los grupos guerrilleros y en todo, donde ya le va a dar una nueva dinámica al conflicto colombiano. Este problema con la droga, donde va a permear la vida política del país, va a tener un momento muy de rompimiento, digamos, con el Estado, cuando es asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el año 84. En el año 85 sucede en Colombia la toma por parte del M19 de la Palacio de Justicia, donde prácticamente el cartel de Medellín con Pablo Escobar va a financiar esta toma y va a engañar a los guerrilleros y va a engañar a los militares, porque había muchos militares a los que se les había abierto, digamos, acusaciones, no les convenía. Entonces la
él los va a convencer y va a haber lo que llaman, donde el Palacio de Justicia lo van a quemar completamente con toda la gente que hay adentro, guerrilleros y todo, y los que quedan vivos los desaparecen, van a formar parte de los desaparecidos en Colombia, y donde el narcotráfico, Pablo Escobar, va a pretender como limpiar su imagen a nivel nacional ante la justicia, porque todos los expedientes se queman y por tanto el narcotráfico va a coger mucha fuerza, y de aquí van a nacer los grupos de las autodefensas y paramilitares. Recordemos que en Colombia siempre, desde finales del siglo XIX, han existido las milicias de autodefensas. En los años 60, no recuerdo bien si el presidente Guillermo León Valencia o el presidente Carlos Lleras van a firmar un decreto donde van a permitir el accionar de los grupos de las convivir, porque sabemos bien que el Estado no es un Estado débil, que no tiene presencia en muchos lugares del país, entonces se van a grupos para autodefenderse. Las convivir van a nacer en los años 60 como organizaciones legales amparadas por el decreto presidencial, ¿sí? Pero a raíz del surgimiento del narcotráfico, a raíz del exterminio del partido de la Unión Patriótica, el asesinato de líderes del M-19, donde se va a recrudecer la violencia, donde se va a recrudecer los desplazamientos, el presidente Virgilio Barco se ve obligado a anular ese decreto que daba vía libre a las convivir, porque empiezan a las investigaciones que los paramilitares y las convivir salen del control del gobierno y empiezan alianzas con los grupos de Estado y empiezan a ser acusadas de la matanza de los de la UP, de la matanza de políticos y de líderes de derechos humanos. Entonces el presidente Virgilio Barco declara ilegal los grupos de las convivir. ¿Me hago entender? Que eso es un tema de mucha discusión, digamos, en estos últimos tiempos, las convivir, que realmente no fueron formadas por Álvaro Uribe, sino que simplemente Álvaro Uribe, siendo gobernador, trata ¿cómo se dice? Gobernador de Antioquia, trata de revivir una ley que existía, pero que fue derogada por el presidente Virgilio Barco. Entonces, hay el asesinato a candidatos presidenciales, el recrudecimiento de secuestros por parte de los carteles. Hay unos fracasos en las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. En el 74, pues se intentó un diálogo donde nace la Unión Patriótica y donde un frente de la FARC se desmoviliza, se une, se alía con el Partido Comunista, forman el partido político el UP, que es toda la parte intelectual del partido de los líderes comunistas, y en el momento en que se realiza la Constitución colombiana, donde ya el Estado va a dejar de ser un país confesional, donde ya los liberales y conservadores no van a tener el monopolio político en el país, donde se va a reconocer ciertos derechos por los que se había luchado durante tantos años. Digamos que esta Constitución va a ser como la oportunidad para que Colombia encuentre los caminos de paz. Justo en este tiempo el gobierno está realizando unos diálogos de paz con la FARC, porque ya prácticamente las guerrillas pierden su razón de ser. Ha caído la cortina de hierro, han caído los estados marxistas-leninistas, la FARC y el ELN pierden, digamos que la FARC pierde sentido, porque ya ella se inspiraba en el marxismo-leninismo y ya como ideología no existe.
Entonces ella empieza unos diálogos en Tlaxcala y en Caracas en el año, pero estos diálogos se rompen en el año 1992 a raíz del asesinato del ministro Angelino Garzón, que fue ministro de Obras Públicas. Entonces eso produce un rompimiento y de nuevo la FARC va a entrar en el accionar en todo el país, donde se va a tomar pueblos, va a atacar los comandos de policía de los pueblos, a diferencia, por ejemplo, del ELN, que el ELN va a atacar es en la ciudad, digamos, le interesa es la ciudad. Entonces, ahí fracasan estos acuerdos, digamos, de alguna manera, y va a haber también el sometimiento a la justicia por parte de los carteles del señor Pablo Escobar en el año 90, va a permitir como nuevos aires, pero todo esto fracasa. Y también sabemos que con la guerrilla, con el narcotráfico, surgió un movimiento que es el movimiento sicariato, que azotó fuertemente a Medellín. Cuando el padre Libardo era rector del seminario mayor, y cuando yo estaba en filosofía, él vivía todo preocupado porque cada ratico quedábamos en medio de, cuando íbamos a pastorar, ¿se acuerda, padre? Que cuántos regaños me gané yo porque quedaba en medio de balaceras por todo ese problema de sicariato, que estaba muy ahí en la soledad, en el pesebre, y del seminario quedaba también en medio de estos enfrentamientos, y todas las noches teníamos que escuchar esas balaceras entre esos, que eso azotó fuertemente a Medellín y nos marcó de alguna manera la generación que vivimos en esos años en Medellín. También sacerdotes, la teología de la liberación, todo este fue en esa época. Bueno, también pues hay todo un movimiento, digamos, de iglesia, que donde muchos van a morir. En el caso de Medellín, el padre Jaime Restrepo, bueno, muchos van a ser, que yo creo que desde el viernes, si tenemos la oportunidad, pues ya hablarán más de ese tema, de la parte de las víctimas que están ahora, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad. 48 casos que se tienen en este momento de sacerdotes religiosos que murieron por el conflicto durante este tiempo. Entre ellos pues está el caso de Monseñor Jesús Emilio, que es donde se están haciendo investigaciones y todo eso, y donde murieron muchos catequistas y grupos juveniles, como el caso del juvenil de Villatina. En el año 94 al 2002 hay un periodo que conocemos, que va a marcar la historia de Colombia, que es el proceso de los 8000, donde hay una infiltración del narcotráfico en campañas políticas. Y esto va a desestabilizar también durante el gobierno de Ernesto Samper, desestabilización en 8000, porque va a descubrir que el narcotráfico ha estado de alguna manera infiltrado en las campañas políticas, y que fue algo que denunció de alguna manera el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Cancino, que muere en el año 2002, asesinado. Y hay un hecho muy importante, que es, digamos, que pensábamos que la constitución del país iba a traer nuevos años de paz a Colombia, la constitución del 91, porque muchos aseguran y dicen que la constitución que se realizó en Colombia fue una constitución modelo, la de inclusión, de reconocimiento. Ahí nacen muchos derechos, la defensoría del pueblo,
nace, se refuerzan todos los controles estatales, es una constitución muy democrática. Digamos, ya después se vinieron haciendo reforma cada gobierno de turno según su, pero esa constitución donde se cumpla al pie de la letra nos permitiría vivir en un país con una democracia como la que nunca se ha tenido en el mundo. Pero, y uno se pregunta por qué justo cuando tenemos una constitución de esas, en el año del 95 al 2005 se recrudece como la violencia en Colombia de una manera tan cruel, donde la violencia va a tener una radicalización que uno no entiende por qué. Masacres, se practican todas las formas de asesinato, despojos de tierra, se involucra a la población civil en los conflictos, donde ya no se va a respetar el derecho internacional humanitario, en fin, donde la guerrilla, por ejemplo, se va a entrar a una iglesia, va a secuestrar a la gente, donde hay ancianos, donde hay niños, donde hay gente indefensa, va a entrar a restaurantes, donde ya se llega a un momento en que la guerra ya no tiene control, donde ya se vuelve una guerra sin piedad. Y entonces la pregunta es ¿por qué justo cuando estamos estrenando una constitución que se elaboró a base de tantas vidas entregadas, de tanta sangre derramada, en vez de ayudarnos a encontrar caminos de paz, antes por el contrario la violencia se recrudece? Y vemos y uno de los factores que van a intervenir ahí es todo lo que el narcotráfico, ¿sí? Donde ya cada movimiento pierde su horizonte. En el año 98 va a suceder un intento de acercamiento por parte del gobierno de Pastrana a la FARC, donde va a despejar todo este territorio que es los inicios de paz, del diálogo de paz en San Vicente del Caguán. Y esto recrudece los secuestros. Hay lo que llaman las pescas milagrosas, donde van a secuestrar gente indiscriminada sin importar la condición. Va a afectar, nunca en los procesos se había afectado tanto a la población civil en la violencia como se afectó en este tiempo desde el 95 al 2005. Porque recordemos el caso de la iglesia, la masacre de Bojayá, donde mueren más de 49 niños. Todas estas 100 personas en una iglesia, pues buscaban refugio en esta iglesia y ahí mueren. El atentado de Machuca, donde más de 80 personas entre niños y todos van a morir incinerados. Y se va a someter, recordemos el secuestro de los diputados en Cali, el secuestro entre muchos, del kilómetro 18, en fin, y las masacres por parte de los grupos paramilitares, como fue la masacre del Aro. Entonces, además de las tomas guerrilleras, habían en los pueblos sumamente pacíficos, y recordamos, por ejemplo, la toma de Bitú, donde la destruyeron totalmente, y donde secuestros masivos, pues de policías, de soldados, de gente, donde duraron hasta 15, 16 años secuestrados, y donde mucha gente desapareció y que nadie da razón de qué pasó con ellos. Entonces, fue un tiempo muy doloroso para Colombia. Hubo el secuestro de candidatos presidenciales, como fue el de Ingrid Betancourt, el de Clara Rojas, el asesinato del gobernador de Antioquia y el consejero de paz. Esto llevó a que en el año 2002 se rompieran los acuerdos con
y comenzara Colombia otra nueva etapa, otra nueva etapa en el país. Que por qué se recrudeció la violencia en esa época. Pienso yo que porque se conformó la SAUCE de manera como más fuerte para darle respuesta a todo el accionar que venía realizando la guerrilla, y entonces eso fue como a muerte, esa violencia entre esos dos grupos, la guerrilla y las autodefensas unidas de Colombia. Pero recuerde que los grupos paramilitares venían ya antes. El problema fue el problema del territorio, el problema del control por el narcotráfico, del control de tierras para dominar. No sé si me hago entender. O sea, el fin aquí fue despojar a los campesinos de sus tierras. O sea, en todo proceso donde se intente tocar el problema de la tierra, el problema de reforma agraria, va a encontrar siempre ¿cómo se llama? La reacción contraria. Porque nadie, por ejemplo, en estos procesos que se han dado, ¿por qué no encontramos porque nadie está dispuesto a ceder un milímetro de sus intereses? Entonces, los grupos paramilitares nacieron fue para defender a los grandes terratenientes. Y usted sabe que los grandes jefes de los narcotráficos pues están vinculados con los grandes terratenientes poseedores de tierra, que al narcotráfico le convenía la tierra. Pues esta lucha por ciertos controles de las cordilleras donde pueden exportar para sacar el negocio, no sé si me hago entender, para poder sacar la droga. Entonces, esto hizo que se recrudeciera más pienso yo, el conflicto. ¿Y esto qué va a pasar? Porque es que la FARC, digamos, esto va a ser que en el año 2002 el presidente Álvaro Uribe llegue al poder, llegue con el discurso de seguridad democrática, porque la gente se sintió abandonada del Estado, sintió que la guerrilla de alguna manera hacía y deshacía y que lo podía controlar. Entonces, este discurso de mano firme, corazón tendido, pues va a atraer mucho. Sobre todo, la guerrilla afectó demasiado a la población cuando empezó a salir a las carreteras a secuestrar gente de un bus, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a celebrar la primera misa en Pereira, en el año 99, allá en Irra nos salió un grupo guerrillero y se llevó gente que no sabemos qué pasó con ellos. Entonces la gente cansada, pues va a ver en Álvaro Uribe como una esperanza para despejar todos esos lugares que habían sido por la guerrilla. Pero también estaba la otra parte de los paramilitares que estaban cometiendo masacres, pues que si uno comienza aquí a describir, a hablar de cada uno, no terminamos en esta tarde, pero eran masacres crueles. ¿Y qué pasa aquí? Que Uribe va a entrar con un discurso de seguridad democrática. Pero ¿cuál es el problema del discurso de seguridad democrática? O sea, nosotros todos tenemos una dignidad, sin importar que seamos sacerdotes, que seamos senadores, que seamos presidentes, sin importar que seamos de la clase social que seamos, todos tenemos una dignidad. Los campesinos tienen una dignidad, la persona de la calle tiene una dignidad como persona. El discurso de seguridad democrática no está cimentada en la dignidad de la persona, sino en la defensa de los bienes. No sé si me hago entender. Está cimentada en proteger los bienes, más no las personas. Entonces, esto me hace surgir que